En una entrevista, estas de digestión atemporales, esta que nos gusta escuchar los jueves a la noche, pero si te agarras justo un domingo a la mañana mientras estás poniendo el fueguito y haciendo el aperitivo y llega esta entrevista, va a ser, si Dios quiere, y si no lo es por falta de mérito del entrevistador, claramente, esas historias que dan ganas de contar y después charlar en la mesa del domingo. Es una historia que llega hasta mí por un grupo virtuoso al que formo parte, que tiene que ver con la comunidad Eureka de egresados de Newfield, que es una escuela muy prestigiosa de coaching, y llega un escrito muy valiente de alguien llamado Quique Lemus, y llega y empiezo a escuchar comentarios, oh, qué increíble historia, hoy te felicito, y dije, bueno, debe ser algo, y me puse a leer y no tuve otro razonamiento que no sea, esto tiene que ir a digestión y tiene que ser escuchado por mucha gente porque es la razón de ser de este programa, y gracias a que alguien que es tan cálido y tan generoso para escribir, también en la vida lo es, lo contacté, me dijo, ya listo, me mandó material y hoy lunes, a 5 días de haber leído lo suyo, estamos concretando esta entrevista con Quique Lemus, CEO de GCP, una empresa que trabaja con empresas de consumo masivo, que está en Guatemala, senior coach y con una historia de vida que creo que nos va a iluminar mucho. Así que gracias, Quique, por esta entrevista conmigo. No, gracias a vos por este honor. No, bueno, hablando de honores, contame, Quique, en la presentación sos senior coach, pero esto es una consecuencia de tu formación profesional que está basada en el mundo de los negocios. Tú eras CEO, CEO eras el gerente general de una consultora que trabajaba con multinacionales en todo lo que es Centroamérica, ¿cierto? Sí, sí, somos una empresa regional y, by the way, mi socia, que hoy te corrijo un poquito, es la CEO actualmente en la empresa. Ella, ella en este momento entró a Newfield, que fue la primera que entró a Newfield, y después los otros, no, yo, por supuesto, y mi esposa, que es mi tercera socia, eh, se unió al trayecto con Newfield. Entonces, Ujú. ahí fue donde me empecé a involucrar con la escuela, que es una escuela muy prestigiosa y divina. Bien. Entonces, en esta consultora donde te tocaba ser el CEO y ya tus socias habían entrado a hacer su formación en coaching, en realidad el métier principal es hacer servicios de formación y outsourcing, sería que es ponerle a las empresas que necesiten distintos puntos de venta, personal capacitado para que hagan el contacto final con el cliente, ¿cierto? Así es, así es. Ese era tu negocio. ¿Te iba bien? Muy bien. Tenías negocios en varios países. ¿En qué países tenías operaciones? ¿Tenés Desde, operaciones? desde Guatemala hasta Panamá. Desde Guatemala hasta Panamá. Cada uno un universo distinto. Ya me contarás cómo se le vende al guatemalteco, al panameño. ¿En Venezuela tenés algo? ¿Te quedó No, alguna operación? No. bueno, no, pero sí una de mis socias es venezolana. Claro. Así que para que me cuente las idiosincrasias de cada país de Centroamérica y cómo se les vende, pero lo que me motivó a traerte a este espacio es que allá por el 2020, 2021, tu vida cambia radicalmente, ¿sí? Es, Eh, Tuviste un accidente y esto cambió el enfoque de tu vida, tu forma de encarar las cosas y te puso en una lucha. ¿Querrías contarnos a mí y a toda la audiencia de Digestión cómo es que este exitoso empresario entregado al rubro de los servicios, creciendo en varios países, solo pensando en cómo viajar, cómo le cambió la vida? pues mira, yo no le llamo accidente, le llamo trayecto, un viaje, porque fue un viaje muy lejos hasta llevarme a coma. O sea, fue el 16 de diciembre de 2021 que tuve ese trayecto
en mi vida, en donde estuve en coma y desperté el 25 de diciembre del coma. Oh, en Navidad, Entonces, mira. la vida y Dios, porque casualmente el 25 de diciembre desperté y no hay casualidades, por algo pasan las cosas. Entonces, pues después fue un trayecto en donde mi esposa e hijos, por supuesto, y familia y amigos y tanta gente que estuve en sus oraciones, me acompañó en este trayecto y pues después tuvo que elegir mi esposa un centro de rehabilitación y, y bueno, Ujú. Quique, esto es porque tuviste ese 17 de diciembre un accidente, tú venías en tu moto disfrutando de tu tiempo libre y hubo una maniobra de la persona con la que tuviste el accidente y a partir de ahí quedaste en coma y el 25 de diciembre despertaste, ¿cierto? no, sí, sí, pero no era, fue un trayecto que agarré para cerrar una licitación muy importante en la empresa, que era el cierre de la licitación, o sea, era la reunión final de la licitación y gracias a Dios, pues la obtuvimos, pero yo la obtuve en el hospital en coma. Entonces, Ajá, a eso iba yo a nuestro país vecino, El Salvador. bien. Y ahí fue que tuviste un accidente del cual debes tener probablemente algún recuerdo y vino después toda una historia que te trajo hasta Argentina. Sí, el recuerdo, te puedo decir que fue un día antes en el hospital de viajar a Argentina, un día antes de venirme a Argentina, y sí había riesgo de no viajar, porque mi condición física y mental no, había algo que no funcionaba. Entonces me dijeron, le podemos dar la salida solo si esto se arregla Funciona. y pues se arregló, gracias a Dios, y pude viajar a mi bella Argentina, que ha estado aquí en mi corazón durante mucho tiempo. Y sí pude viajar, pues obviamente con mis cuñados y mi esposa, que iban conmigo en cuidado, ¿verdad? Ujú. Entonces, quería Flenny. Bien, entonces, eso fue más o menos para qué fecha pudiste viajar a Argentina. Fue más o menos como 4 meses, 3 meses, no, 4 meses después del accidente. Fue no, perdón, fue agosto del Ah, bastante después. 2022. Entonces, ya había pasado pues todas las fiestas de Navidad y todo, pero sí fue como agosto sí. Y esto, ¿qué secuelas qué provocó el accidente? ¿Qué daño te provocó? Pues obviamente el cráneo sí sufrió ruptura, entonces mi cerebro como tal se inundó de hemorragia. Entonces, yo iba en la moto y cuando tuve el impacto, porque yo iba en una cuchilla, entonces yo iba para este lado donde comenzaba la subida y había Una bifurcación sería una cuchilla sí, hablando bien, bien. y un carro que todos los días hacía esta maniobra, un viraje en Ajá, U. un viraje, ¿no? No es la carretera, sino que desde su casa hacía este viraje. Ajá, Y cuando me vio y yo lo vi, los dos dijimos, acelero antes para pasar antes, y claro, los dos aceleramos y nos en el chocan. punto donde fue el choque más fuerte para ambos, ¿no? Entonces, automáticamente en un comedor que estaba ahí cerca, salieron las personas, porque es muy común que pasen accidentes ahí, salieron las personas, 3 personas, a levantarme,
mientras llegó la ambulancia y me llevó al hospital más cercano, ¿verdad? Ujú. Quedaste con daño en el cerebro, las costillas, los brazos, las piernas, quedó Hasta la punta del pie izquierdo. Fue todo. todo el lado izquierdo, todo, Mira. todo el lado izquierdo. Hasta la Ajá. punta del pie y no podía ni caminar y los nervios tampoco reaccionaban, entonces no podía mover mi pierna izquierda. No, fue Mira. Y traumático. y con ese diagnóstico te vienes a Argentina a recuperarte. Así es. Sí. Y Ahora, una persona tan racional como tú, ¿en qué momento empezó a pensar, me imagino, por qué me pasó esto? Y después, ¿para qué me pasó esto? Y después, ¿cómo voy a seguir con la empresa? ¿Volveré a hacer consultoría? ¿Cómo fue el proceso del Quique racional antes de entregarse? pues en ese momento era el CEO de la empresa, pero pues yo había comenzado, bueno, habíamos comenzado con mis socias a formar al equipo gerencial y direccional en cómo ser autónomos y no depender de lo que decía el jefe o el mandamás Bien. en una empresa, sino que ellos solos fueron automonitoreándose y viendo las cosas que estaban haciendo bien y viendo las cosas que estaban haciendo mal. Ujú. Y total, ellos fueron muy fundamentales en mantenerse la empresa, ¿verdad? Bien. Entonces, eso ayudó mucho a que mi socia tomara el control de la empresa, porque mi otra socia es mi esposa y pues estaba conmigo. Entonces, prácticamente es mi socia sola, que también se graduó de Newfield y es coach, pues también fue fundamental en todo, ¿verdad? Con el equipo. ¿Y, y cuándo empezaste a pensar la situación, la salida? ¿Cuándo empezaste tu cerebro, imagino, al principio haber quedado bastante golpeado, eh, o, o- o- o no eras el mismo? No sé cómo es un tratamiento para eso. Me imagino que te deben tener durmiendo mucho tiempo para que no te muevas tanto. Mira, mi regreso después de Argentina, de Fleming, fue, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Bueno, con permiso, le iba a decir a mi socia, con permiso, ya estoy de regreso y ahí estoy. Claro. Eh, que no lo... Para, Kike, yo te veo, para los que están viéndolo por YouTube, eh, yo te veo mover las manos, las dos manos, y tu cara sonríe de los dos lados bastante parecido. Eh, qué pasó en el medio para recuperar todo el movimiento? Fue Fleming, o sea, Fleming, Argentina, fue donde tiene inclusive un cine, capilla, las instalaciones son impresionantes, en donde podíamos salir a caminar por el jardín, es impresionante, o sea, eso fue mucho el volver a, a, a a tener mi autonomía como persona, como adulto. Entonces fue bello todo eso y que hay veces que mira la gente que me vio en silla de ruedas y me dice, pero vos cómo estás así en este tiempo, o sea, ni siquiera 3 años tengo y ya inclusive vine a la oficina manejando y cuando le digo a alguien que ya estoy manejando me dice, pero ¿cómo? Claro. Entonces ha sido llevar el ritmo, pero no mi ritmo, ¿verdad? Porque yo ya estuviera corriendo y bueno, que ya estoy empezando a correr. Hoy me levanté a las 5:30 para ir al gimnasio y hacer ejercicios, pues, que tengo el hábito porque siempre tuve el hábito de hacer ejercicios, porque fui seleccionado nacional de béisbol. Además era Ah, pitcher, era lanzador de sí. béisbol. Y inclusive a un mundial fui en Brasil
en Panamericanos en Winnipeg, Canadá. Ah, Entonces fue muy lindo y además tuve una beca por eso en Estados Unidos. En fin, ha sido mira. mucha esa huella del béisbol y de ser eh, muy, muy enfocado en eso. Ujú. El béisbol te dio foco, el coaching te dio inteligencia emocional. Sí, el coaching y también mi trayecto por la religión católica, porque mis dos papás son ministros de la Eucaristía. También la parte religiosa es fundamental en mí. Eh, entonces han sido cosas que me han enfocado en lo que realmente quiero eh, y en generar mi nuevo propósito de vida. Mm. Hablando del propósito de vida, habían análisis muy interesantes sobre unos porcentajes respecto a los accidentes de tránsito, ¿sí? Y que uno no dimensionaba a veces como un pequeño cambio en la conducta, cómo influía en las posibilidades de accidente. Sí, son esos datos de la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, en donde habían 1.19 accidentes, 1.19 millones de accidentes producidos por X, Y, Z razón a nivel mundial. eh, y entonces yo me preguntaba cómo, si yo no hubiera tenido seguro, ¿qué hubiera pasado? Mm. Entonces, gracias a Dios, pues tuve esa posibilidad económicamente para pagar un seguro, un seguro, un seguro, un seguro. Y eso fue lo que me hizo sostener en la parte económica. Pero ¿y qué pasa con los que no tienen eso? Claro. Entonces, y el dato de 1.19 millones es solo los que fallecen en un accidente. No solo, ¿verdad? Sino que fallecen en un accidente y el resto de gente que queda mal, que queda con una dificultad o necesita de doctores y de fisioterapias para rehabilitarse y quedar al 100%. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la gente pobre? ¿Qué hace la gente que no tiene acceso a eso? Entonces sí lo tengo como dentro de mi propósito poder apoyar y cómo puedo ayudar a toda esa gente que no tiene esa facilidad. Me trabó, me trabé. ¿Me Decías trabé? que era, se cortó un ¿Me poquito, trabé? decías que estaba dentro de tu propósito realizar, cumplir esta misión de pensar a la gente que no tenía seguro y le tocaba cumplir con pasar por esta situación. Pero hay un estudio también tuyo sobre cómo funciona el cerebro y hay un enfoque también de neurociencia, de todas las posibilidades, de, de- de las capacidades del cerebro. ¿Cuánto de Quique tuvo que cambiar para llegar a la solución? Pues prácticamente es todo, o sea, los dos hemisferios, sí existe una comunicación entre un hemisferio y otro para poder hacer todo lo que uno generalmente hace de una forma repetitiva y se genera Mm, esa costumbre de ya a veces que ni pensándolo y ya lo haces. claro, Entonces, realmente eso sí fue muy evidente en mí que no existía esa comunicación por la hemorragia que existía en mi cerebro mira, y realmente no es fácil, porque yo le llamo a ese trayecto mi renacer, porque tuve que empezar a volver a aprender a hablar, volver a aprender a caminar, volver a ir al baño solo a ese punto, pues, porque hablar, inclusive hablar, yo no podía hablar como ahorita estoy hablando, o sea, hablaba que casi no se me entendía, pues.
o no se me entendía. Claro. Entonces, sí, la primera fase la debemos renacer por ese detalle. ¿Tus hijos y tu relación como padre con los hijos, con tus hijos eran muy chicos? ¿Qué te puedo decir de eso? Mi hijo grande se está graduando este año y realmente dice uno, pero y después de esto, él, él se va a, perdón, No hay problema, no hay problema. él se va, él se va, él se va a, eh, él se va a estudiar afuera de Guatemala, Ujú. pero no aquí cerquita, no aquí un viaje de 1 hora, No, se va al otro continente, se va a Europa a estudiar a España y digo yo, ya no lo voy a ver. Y el tiempo que me perdí de él, ¿cómo lo recupero? Entonces ha sido bueno, vivámoslo, vivamos el trayecto final de que es importante para cualquier adolescente y pues lindo, ha sido lindo. Y además tengo una hija de 16 años que tiene eso lindo, que tengo un hombre y una mujer. Entonces, la mujer, vos sabes que es mucho del acercamiento con el hombre, con el papá hombre, de más cercano. Entonces, recuperar esa cercanía nuevamente con mi hija ha sido dificultoso, además que está en adolescencia. claro. Entonces, ponete hoy en la mañana, eh, pues regresé a la casa después del gimnasio porque la tenía que llevar al colegio porque mi hijo tenía que entrar temprano. Entonces, esos momentos los aprovecho al 100% por todo el tiempo que perdí con ella y porque ha sido difícil esa reconexión con uno mismo. Te toca capacitar gente, te toca tratar con empleados que no logran resultados, con empresarios que no logran resultados, y te has transformado en un ejemplo con mucha legitimidad, porque eres una persona que estuvo muy mal y alcanzó metas. ¿Sientes que ahí hay como un poder, hay un aprendizaje que tienes para volcar? Mira, el último curso que cursé fue eh, busqué el storytelling, Sí, como la forma en que vos contás una historia es muy fundamental cómo conectar emocionalmente con el público o con la persona con la que estás teniendo la conversación. Entonces, eh, además, en mis trayectos que estoy agarrando, hay una empresa que mide el poder de influencia en una corporación. Entonces, ahí te das cuenta que lo cual es evidente para nosotros, eh, la buena influencia que hay en una empresa o la mala influencia que hay en una empresa. Entonces, con la mala influencia, detectarla no es como para decirle, ya terminó tu trabajo aquí, despedirlos, no, sino cómo los traigo a la luz, de la sombra sí. a la luz. Entonces es muy poderosísimo y eso es lo que me tiene intrigado y quiero darle mucho empuje porque sí es de valor para que la gente no pierda su trabajo o para que una empresa busque lo máximo. Cuando viene alguien y te dice, no, suponete habla por teléfono contigo y te dice, no, no entenderías porque nosotros acá en Honduras la tenemos difícil, yo tengo una vida muy sufrida,
las veces que me cambia la economía, yo tengo que tratar de salir adelante y encima, este, ahora estoy resfriado y así todo te estoy atendiendo. Eh, usas la carta de, usas esa carta, este superpoder que tienes de decir, ajá, yo la he tenido un poquito más complicada y aquí me ves. ¿Sientes esa cuestión de que eh, por la falta de dimensión uno se asusta ante el árbol y le falta ver el bosque? A lo mejor linkeas con ese Quique que eras, que te hacías problemas por cosas que no eran tan problemas y hoy la ves y decís, antes me quejaba de ciertas cosas y ahora valoro tanto. ¿Hay esos momentos así constantemente? Mira, te voy a contar esta costumbre o este hábito que agarró mi ser. Cada vez que me levanto, me despierto, digo, desde ahí empieza el valor, que es el valor de mi vida. Digo, gracias Dios por darme un día más de vida. Y ahí lo demás es ganancia. Le digo yo que cuando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Kike, ¿cómo estás? Bien, mano. Solo con haber amanecido ya es una bendición y el Claro. resto es ganancia, es ganancia. Lo que pase es ganancia. Ujú. No, ala, ¿por qué me está pasando esto? No, es ganancia. Entonces, desde respirar empieza el valorar a la vida, Bien. valorarla como realmente es una bendición. Te- Me imagino que hubo que liderar a una persona que tenía todo resuelto y de repente le pasó lo que le pasó. Te habrás enojado, te habrás asustado. Fue fácil, debe haber sido, este es un juicio poco fundado mío, pero debe haber sido difícil liderar a una persona tan racional cuando estaba enojado, que haga los ejercicios, que no se dé por vencido. Debes haber aprendido con tus médicos y tus enfermeras mucho de liderazgo, ¿no? Sí, claro, claro. Es liderar desde la humildad. O sea, no es yo soy o tengo este traje o tengo este reloj o yo soy el mandamás aquí. No, somos iguales y estamos para el otro, principalmente, pero siempre viéndote a ti mismo de que Mm. tienes valor también. Pero eso de nacimiento o de desarrollo en tu trayectoria, pero sí valemos lo mismo, todos valemos lo mismo, valemos igual. Si hubiera que agradecer a alguien de tus médicos y doctores o de los que agarraron ese quique y lo sacaron adelante, ¿quién se te viene a la cabeza? Todos. Es que no hay uno. Inclusive Fueron hasta el, muchos. inclusive hasta el padre que llegaba a oficiar la misa los domingos, también dejó huella. O sea, gente que estaba ahí en rehabilitación, también dejó huella. O sea, no hay algo que yo diga, ala, eso estuvo mal. Ala, la comida, el almuerzo estuvo regular. Nada. Nada. No, esos juicios fundamentados, si querés, ya no No. existen, ya no. Bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Fleni? 3 meses. 3 meses. Saliste, volviste, ya en condiciones de empezar a trabajar, ya estás integrándote a una vida donde vas al gimnasio de la mañana, dejas a los chicos, a tus chicos en el colegio, vas a la oficina, comes algo, ya estás teniendo una vida muy, digamos, tradicional a lo que es tu vida de acuerdo al trabajo que haces, ¿verdad? ¿O sigues en rehabilitación Con menos velocidad, te puedo con menos decir. velocidad? Era alguien que buscaba siempre estar en movimiento, siempre hasta me molestaban de que era porque me picaba una nalguita, una nalga, Sí. que no me estaba quieto
y que Sí, andaba siempre viendo qué negocio cerrar, qué reuniones tener, pero ahora digo, y todo lo que pierdo de disfrutar, a veces entro en ese ambiente creado por mí de rapidez con cosas tan pequeñas que digo yo, la paciencia no era mi amiga, ahora es mi mejor amiga. claro. Y de este proyecto de ayudar a los que pasaron por un accidente similar y quizás no tengan una, una, una ayuda, una cobertura de seguro, ¿cómo crees que vas a poder concretar este sueño? ¿Cuál es la idea? Mira, la idea es hacer alianzas con aseguradoras o hacer alianzas con empresas que estén enfocada a algo similar, que ya tengo acercamientos con una empresa que hace, que asegura a las personas con un monto más bajo y más accesible y que sí es real, que no es, o sea, es real. Eh, entonces, o con marcas de laboratorios o distribuidoras de farmacias, que inclusive tengo amigos, dueños de empresas que están enfocados en eso, o farmacias inclusive, que también, bueno, que está dispuesto a, ¿verdad? Entonces, tomar todo eso que tengo en mis activos y, e ir a preguntar y a plantear qué quieres hacer, cómo me puedes apoyar, pero no a mí, sino que al trayecto que estoy diciendo, que es ver cómo tener más acceso a estas facilidades. Bien, bien. Todo en pos de lograr que la gente que no tenía cobertura, en caso de tener una situación así, tenga esa cobertura. Y por último, aprovechando tu conocimiento y tu generosidad, si tuvieras que hacer una radiografía de Centroamérica y uno, suponete acá desde Argentina, conoces Argentina, has conocido, y de hecho en Buenos Aires va gente de todo el interior y son muy distintos el porteño de la gente del interior, las tonadas y las formas de hablar para hacer negocio en Centroamérica. ¿Me podrías dar 3 o 4 tips para hacer negocio en Centroamérica y después características de cada uno de los 2 o 3 países que te toca visitar? ¿Qué destaca el guatemalteco? Ya sé que Arjona probablemente sea la carta de presentación. este, ¿Y qué rescatarías de cada país? Y eso que Argentina no hablaste del deporte y de la copa que No, tienen ahí nuevita. No, mira, justo hablar, no queremos caer en la típica del argentino, cómo se agranda, es justo habla ahora que son campeones del mundo, lo podemos obviar, pero qué lindo que saques el tema. Eh, pues mira, ¿cuál fue la pregunta? Disculpa. No, ¿qué tips darías para hacer negocios en Sí. Centroamérica? Que tú has conocido la idiosincrasia del argentino digamos, guarda que en Centroamérica estas cosas no van, estas cosas hay que manejarse de esa manera, y después si puedes abrir por país, qué cosas importan. Todo país tiene algo que los diferencia, que viene desde la madre, desde su core. Entonces, que siempre, no te puedo mencionar algo que no recuerde de comida, de tomar, de lo que sea, que sí es algo muy distintivo en cada país. Ajá. Entonces, eh, pues ustedes tienen muchos en Sudamérica, te puedo decir en total, que sí conozco varios países, pueden exportar porque hay más apertura respecto ya, ponete un ejemplo, es Walmart, que salen aquí en Proveemos, ya no es solo Walmart, sino que hay otras cadenas de autoservicios que también están teniendo oportunidades y en donde tu marca puede estar ahí posicionada. Ujú. Entonces, eh,
dependiendo del negocio que seas, creo que hay oportunidades, no solo aquí en Centroamérica, en Estados Unidos, inclusive en México, ya se está abriendo oportunidades para que cualquier país que tenga un distintivo pueda entrar al mercado. Bien. Y ahí Entonces, tenemos los argentinos una oportunidad con la comida y la bebida seguramente. sí, Bien. Y en las sí. formas de hacer negocio con Centroamérica, ¿dónde crees que hay muchas diferencias y que puede haber algún tipo de choque o de diferencia? O cuando se sienta un sudamericano a negociar Hoy, allá es lo mismo. te digo, hoy ya no existe ese, ¿de dónde sos? Ah, Ah, no, o sea, no importa. Si tu producto o tu servicio es algo que va alineado con lo que yo quiero, cotizame. listo. O sea, no hay ningún cierre así, no quiero ir. O sea, ahora ya hay más apertura de la mente y además las nuevas generaciones que también están tomando el control de las empresas y ya están más abiertos a escuchar y a ver posibilidades. Guatemala, Honduras, ¿qué otro país tiene Costa sede? Rica, Costa Costa Rica, Rica. Nicaragua, Panamá. Bueno, Costa Rica conozco y además sé que es como el mimado del norte del mundo y los tienen siempre con el tope de producto, de servicio. Es así, digamos que si uno tuviera que ordenar un orden o nivel de negocios o nivel de facturación o desarrollo, Costa Rica se lleva la parte más grande de la torta o la más suculenta. Por historia siempre había sido Costa Rica. A ver si te tengo y no te perdí. Estamos hablando con Quique Lemus. A ver, vamos a tratar de que no se nos haya cortado. Estábamos hablando sobre qué países. A ver, justo estabas contando Perdón, sobre qué perdón. países. Ahí Aquí está. estoy. ¿Qué Tuve un países? problema técnico. No hay problema. ¿Qué países tenían mayor volumen de negocio? Yo te decía que Costa Rica tenía la fama de Sí, haberse llevado siempre los negocios más grandes, y las inversiones más así grandes y es. la de mayor rentabilidad. Y tú me Sí, decías que ahora no sé si están así. sí, sí, no, porque sí creo que está más, más liberado y más dividido, en donde siempre fue Costa Rica y Panamá los que eran punta y donde todos querían hacer negocios. eh, ahorita Costa Rica creo que va a agarrar más, más movimiento para hacia arriba porque se van a dolarizar, que Ajá. Panamá ya está dolarizado. Eh, El Salvador también, pues con la mentalidad de su presidente, ha ido, ha ido creciendo en donde pues todo trayecto político depende mucho de cómo, hacia qué va dirigido o cuál es la visión de todo el entorno. Entonces, creo que sí, te puedo decir, en cada país hay oportunidades. Bien. Y un país que amaba mucho yo, bueno, amo mucho, es Nicaragua, pero está el tema político ahí que no es fácil. Entonces, Ajá. pero el resto de países, te puedo decir que en cualquier país, Mira, eh, qué lindo que traes esto porque justo acá se rumorea en Argentina la posibilidad de dolarizar. Eh, Cuando te toca hacer negocios con un país que ha dolarizado, eh, te pone en una situación en tanto que se encarecen ellos, el servicio que le ofrecías, por ejemplo, a Costa Rica, ahora se te vuelve más rentable, te atacan costos. ¿Qué crees cómo va a ser la estrategia de tu empresa, por ejemplo, para hacer negocios en Costa Rica? o sea, sí es más, lo sentimos nosotros más caro porque aquí utilizamos la moneda del quetzal y que es a la que gasta, qué alto el gasto, ¿verdad? Mm, Entonces, creo que
inclusive con la migración de mandar a alguien de un país a otro, ya hay un poco más de apertura, en donde dan los permisos para que alguien se pueda mover a un país extranjero, pues. Entonces, pues creo que siempre vas a tener retos y siempre vas a tener oportunidades que si las tenés visibles en tu cabeza, pues puedes lidiar con ellas. Bien, bien. Pero están en movimiento. Como Centroamérica está en un momento entre lo que cambió El Salvador, ahora Costa Rica dolarizándose. eh, y Guatemala, ¿en qué anda? Guatemala tiene un sector privado importante, es proveedor generalmente de Centroamérica y vende más al norte o le vende más a Sudamérica. Realmente, ahorita todos están viniendo a todos lados, pues, eh, porque ya, como te digo, se abrió la mente de la gente aquí en Guatemala y en todos los países de decir, vendamos en otro país, exportemos a Estados Unidos, Ujú. exportemos a México, aunque México, pues, se ha cerrado un poco Bien, más, entonces eso quiere decir para nosotros que hay más oportunidad. Guatemala siempre ha sido un país de muchos ingresos y muchos negocios, en donde pues es de tomar oportunidades y de buscar esas luces diferentes que te hagan diferenciarte en el mercado. Entonces, bien, eh, sí. Y el tema de bien. construcción, la cantidad de gente aquí en Guatemala ha crecido enormemente, enormemente. El negocio de la construcción. Sí, Bien, bien. Mucho se ve desde acá el negocio de la construcción en Miami y uno tiene invisibilizado que en el medio hay mm, oportunidades y también uno ganaría en moneda internacional y moneda fuerte. Así que, mira qué interesante. Qué sí. interesante. Bueno, como buena charla de dos profesionales se nos hizo muy divertido, pero como esto era para la radio también, yo tendría que haber dicho muchas más veces, estamos hablando con Quique Lemus, socio de GPS, una GSP. consultora GSP, socio de una consultora GSP que hace outsourcing y servicio para empresas, para grandes empresas en todo Centroamérica, coach senior y aparte dueño de una historia de vida, de resiliencia, de reconvertirse, de abrazar con agradecimiento un trayecto de vida y no solamente quedarse en el accidente. Y creo que ese fue el gran aprendizaje que tuve cuando leí tu escrito, que eso se transforme toda esa energía en un proyecto para que todo aquel que no tuvo la suerte y las posibilidades que tuviste tú de tener una cobertura no quede varado y se quede atado en una desgracia, sino en poder escribir una nueva historia de vida. Y espero que todo eso se haya podido percibir a través de esta entrevista tan generosa que nos diste el día de hoy, Quique. Muchísimas Sí, gracias por estos minutos. a vos. Solo te corrijo una cosita, Todas las que que quieras. no solo son empresas grandes, son empresas grandes, medianas, pequeñas, inclusive hemos creado servicios que puedan acceder las empresas pequeñas, en donde, por ejemplo, tenemos uno que es colocación compartida, que son colocadores, gente que coloca el producto en los puntos de venta y cobramos por punto de venta, no cobramos el salario, Ah, prestaciones, perfecto. entonces abarata el servicio porque no hay el costo de prestaciones laborales corre por mi cuenta y no por cuenta del cliente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya vamos a tener que hacer alguna otra charla para hablar sobre cómo se trata con gente, cómo es el proceso de inducción, cómo son las nuevas generaciones y todas esas cosas que van a dar para una charla mucho más enriquecedora, hablando de negocios, pero esta en términos de historia de vida me parece muy conmovedora. Quique, un placer esta entrevista. Un gustazo compartir tu historia de vida y gracias por tu generosidad, tanto cuando te contacté, al llamado y por estos minutos. No, nada que Muchísimas gracias. agradecer, agradecido es mutuo
te mando también agradecimiento a vos y la bella Sudamérica está siempre en mi mente, en mi corazón, por supuesto. Así que saludos a Muchísimas, todos. muchísimas gracias. Y no, bueno, el resto que estuve escuchando esto, ya sea el domingo, ya a esta altura poniendo las brasas para preparar y poner la carne, o si lo estás escuchando el jueves, espero jueves a la tardecita preparando el aperitivo para la cena. Espero que te haya gustado y seguimos con muchísimo más digestivo. Gracias, Quique.